Ya está confirmado y es una realidad GPT-4 por parte de Microsoft y hay que conocer todas sus novedades. Intro y comenzamos. Pero antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias a las magníficas licencias de CDK Offer. Ya estamos en marzo, estamos dándole con todo y CDK Offer tiene excelentes licencias para todos ustedes desde Office, desde Windows 10, desde Windows 11, así es que puedes obtener cada una de ellas aplicando el código de descuento MTS20. Los enlaces van a estar abajo en la descripción, los métodos de pago son totalmente confiables y cuando hayas ya adquirido tu licencia, pues de esta manera fácil y sencilla la puedes estar aplicando en el producto de Microsoft. Así es que todos los enlaces en referencia a las diversas licencias que oferta CDK Offer van a estar abajo en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Nos vamos a ir con esta información, también una recomendación. Esta semana que pasó, 4 ingenieros de Microsoft en su división de Alemania organizaron un evento dedicado a la revolución de Large Language Model como el GPT, que plantean desde la empresa, y como parte de esa conferencia dieron por sorpresa detalles de la esperada nueva versión del modelo OpenAI, es decir, GPT-4. Cuando GPT-3 apareció en 2020 lo hizo en forma de beta privada. Eso evitó que aquel modelo pudiera demostrar su capacidad. Pero en 2022 la aparición de ChatGPT basada en una iteración con GPT-3 lo cambió todo y hace meses que se habló de lo que se esperaba el GPT-4 y el CTO de Microsoft en Alemania, Andrew Brand, afirmó según Hey Online que este motor llegará ya en un par de días y la llegada de GPT-4 parecía especialmente cercana tras el anuncio de Microsoft a principios de marzo del lanzamiento de Cosmos 1. Y bueno, estoy hablando un poco de la inteligencia artificial, pero es que ya sabemos que con la adquisición de lo que es el nuevo Bing, la herramienta que tiene integrado ChatGPT, que sin duda ya les realicé un video donde lo ponemos a prueba y las respuestas son concisas y precisas. Ese video te lo voy a estar dejando también abajo en descripción. Ya está más disponible ahora y ahora ya se sabe que le van a dar el impulso a la inteligencia artificial con la llegada de GPT-4. Y una de las características claras que se espera para GPT-4 es que disponga de un mayor tamaño que GPT-3, mientras que este dispone de 175 mil millones de parámetros. Se habla de que GPT-4 tendrá 100 trillones de parámetros, algo que Sam Altman, CEO de la AI, explicaba que es una completa estupidez. Aún así, lo que sé seguro es que va a llegar ya en la siguiente semana. Multimodal es una de las grandes novedades, si es que eso es sin duda el mayor impulso. Es un modelo multimodal que, como ya se perfilaba en Cosmos 1, permitirá que la entrada sea de diversas fuentes o modalidades como texto, lo que usa en ChatGPT, también imágenes, video, voz hablada u otros formatos. También estos modelos usan aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural para entender las relaciones y correlaciones entre distintos tipos de datos. Al combinar múltiples modalidades, el modelo de inteligencia artificial puede mejorar su precisión y proporcionar un análisis de datos más complejo. Esto podría llegar, se espera, a los productos de Microsoft 365. Y bueno, esto se está destacando que Microsoft 365 va a estrenar el GPT-4 con soporte multimodal. Ahora se ha confirmado y ya es una realidad, así es que aunque GPT-4 ya estaba presente en el buscador, será aquí donde veremos todo su potencial gracias al soporte multimodal. En otras palabras, la inteligencia artificial va a ser capaz de generar imágenes, incluso videos y sonidos, como he destacado, ya incluido ahí con la adquisición que está realizando Microsoft. Aunque realmente Andrew Brown no se ha referido a ningún producto en concreto, se sabe que el próximo 16 de marzo Microsoft va a celebrar un evento titulado Reinventando la Productividad, el futuro de trabajo con IA. Y este es un evento donde participará Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Jarek Esparto, vicepresidente corporativo de Modern World y Business Application. Efectivamente, todas las aplicaciones y servicios de Microsoft 365 caen bajo el paraguas del departamento de Esparto, y es por ello que se rumora demasiado que GPT-4 llegará a las aplicaciones de Microsoft 365. Entre los rumores de posibles integraciones se habla de la integración con Word para mejorar la escritura del usuario en base a distintas plantillas. También se habla de Copilot en Outlook para ayudarnos a responder los mails teniendo en cuenta el contexto de hilos de correo. Sin embargo, el soporte multimodal de GPT-4 podría ir un paso más allá en las aplicaciones de Microsoft 365 y un ejemplo de ello podría ser PowerPoint
para generar videos o imágenes que podamos integrar en nuestras presentaciones para hacerlas más vistosas. Así es que esto ya es una realidad. Microsoft está potenciando el uso de la inteligencia artificial, ya lo estamos viendo con Bing y ahora con la integración en los productos de Microsoft 365. Vamos a pasarnos con esta recomendación porque a raíz de todo esto siempre es importante tener una licencia que sea completamente certificada, genuina, validada, original y que más que sea con CDK Offer. Están lanzando ya el evento de primavera. Sí, todas las licencias a un súper descuento con los códigos de descuento que te voy a estar dejando abajo en descripción. Y puedes adquirir, por ejemplo, Windows 10, inclusive Windows 11, inclusive también Office 2021. Puedes adquirirlas ahí. Yo si quiero, por ejemplo, una licencia de Windows 10, ya estoy registrado con CDK Offer y le doy aquí en comprar ahora. Los métodos de pago con CDK Offer son completamente accesibles y destacar que podemos usar el código que ya está vinculado acá, MTS20, para que de esta manera te salga a una super oferta. Y como he destacado, métodos de pago confiables, PayPal, Neosur, hay por ejemplo Mint, transferencias de banco, Oxxo también, y les puedes dar aquí en realizar el pago ahora. Finalmente, cuando realizamos lo que es el pago, te vincula la cuenta de PayPal. Nos vamos hasta el User Center. En el User Center te marca ahí todas las compras que has realizado, ahí el número de orden, todo en referencia a lo que es tu compra, y de esta manera ya podrías estar activando tu licencia de lo que es Windows 11 o Windows 10. Ya sabes que en Windows 11 es en configuración, en activación, en cambiar la clave de producto, reemplazas la que tengas, la aplicas ahí. Cuando apliques el reinicio te estará marcando que Windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de Microsoft. Así es que en Windows 10, donde nos vamos a configuración, en actualización y seguridad, en el apartado de activación, y ahí realizamos el mismo proceso que te he mostrado aquí en Windows 11. Así es que nada, te voy a estar dejando todos los enlaces para cada una de las ofertas de Windows 10, Windows 11, Office 2021 de CDK Offer ahí abajo en la descripción. Con el filtro aplicado con la palabra Windows podemos observar que tenemos varios combos, inclusive podemos hacernos de una licencia para Windows Server, Windows 7, Windows 8.1, para 5 PCs, algunos teclados. Así es que nada, yo hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima, bye bye.